que va a recubrir externamente al pene, o el escroto que recubre externamente a los testículos. ¿Sí? Esas son las estructuras que vamos a estudiar en el aparato reproductor del macho. Entonces hablemos un poquito de los testículos, que son las primeras. Tenemos que ver que el origen de la palabra de los testículos o algo relacionado con los mismos vienen de un prefijo orquis, que es griego, y un prefijo latín, que es testis y dídimos. Por eso es que ustedes alguna vez han escuchado el término orquitis. Sí. ¿Y qué es orquitis, Andrés? Inflamación de los testículos. Es de la inflamación de los testículos. Entonces viene de orquis, orquitis, porque se está utilizando el prefijo griego, o a veces podemos ver el mismo nombre testículos o epidídimo, que tiene que ver con los prefijos latinos. ¿Ok? Solo cultura general. ¿Qué son los testículos? Pues vamos a ver, ustedes han escuchado ya en la parte de urinario, en la parte de reproductor de la hembra, glándulas de secreción mixta, la hemos escuchado varios, ¿verdad? Y cuando nos referimos hablando de secreción mixta, ¿a qué nos estamos refiriendo, Ernesto? Exacto, una glándula que tiene dos tipos de secreción, exógeno, endógeno, externo e interno. Pues estos son también glándulas de secreción mixta. Tienen una secreción exógena, que es la producción de espermatozoides, y una secreción endógena, que es la producción de hormonas, principalmente testosterona, pero también va a tener estrógenos. ¿Okay? El tamaño y la forma, principalmente el tamaño de los testículos varía. La forma es más o menos similar de un huevo, ¿verdad? Por eso es que vulgarmente se dicen huevos, que tienen forma ovoide, ¿sí? Y huevos también tienen las hembras, son los ovarios, también son huevos, ¿verdad? Porque a veces dicen que no tienen huevos, pues sí tienen huevos. Y a veces más huevos que los del macho. Bueno, está bien. Entonces el tamaño varía según la especie. Vemos que son muy pequeñitos en el gato. En el cerdo son muy grandotes. Vean, aquí son grandes. En el toro también son algo grandes y pendulantes. En el perro y en el caballo son más o menos medianos, ¿verdad? Un poquito más simétricos o correspondiente al tamaño corporal. La ubicación de los testículos también varía. En todas las especies, con excepción del berraco, ¿saben qué es un berraco? Ok. Entonces, con excepción del berraco, está en la posición inguinal. Pero en el berraco está en la región caudal. Cuando la región en la que están ubicados es inguinal, sus límites anatómicos son los siguientes. Cranealmente, la región esternopúbica. Caudalmente, la región perineal, que es la región entre los testículos y el ano. Y lateralmente, en la región crural interna, o sea, la región interna de las piernas o miembros pélvicos. En el caso del cerdo, los límites van a cambiar, porque están en la región caudal. Entonces ahí va a ser un límite dorsal, el ano. Un límite ventral, el periné, que aquí va a ser la parte entre los testículos y el pene. Y el límite lateral, la región de las nalgas, que es la región glútea, o los músculos semitendinosos, ¿verdad? Que son estos que están acá. Por eso es que varía, porque la posición varía. ¿Estamos? Bien. La orientación de los testículos también va a variar. Y esto tiene una razón. Ven ustedes que en los toros más o menos tienen esta orientación. Igual en el cerdo. Pero en las otras especies tienen esta orientación. ¿Sí? ¿Perdón? Dale, me pena. Ok. Puede ser una orientación más o menos vertical y una orientación no tanto horizontal, sino que es un poquito más craneocaudal. ¿Sí? Pero más o menos por ahí va. Y esa orientación depende principalmente de una estructura que vamos a ver en un ratito, que se llama epidídimo. El epidídimo es una estructura muy vascularizada, tiene mucha irrigación, muy sensible porque tiene nervios y que cumple la función de madurar. Que lo vamos a ver. Pero esa estructura es muy delicada, ¿sí? Entonces, si este es un toro, ¿sí? Los testículos son así, pendulantes y verticales, ¿sí? Y el epidídimo
va a estar aquí caudal. ¿Por qué? Porque el cuatillo cuando va caminando le van colgando los testículos y él no va pasando ahí la piedra y subámonos, va. No, ahí pasa, va, espinas, lo que sea. Entonces lo que golpea va a ser aquí craneal, ¿cierto? Entonces el epidimo está anatómicamente protegido. ¿Me explico? En el caso del cerdo, que también son más o menos así, el epidimo es craneal. Porque ya vimos ahí el cerdo, ¿ven? Al cerdo lo patean, hasta aquí va, caudal. O se sienta. Entonces el epidimo es más craneal para protegerse anatómicamente. ¿Me explico? Y en las otras especies es más o menos así, en donde el epidimo es más o menos luz. ¿Por qué? Porque abajo es donde va a tener el apoyo y todo lo que pueda hacer, entonces anatómicamente está protegido. ¿Me entendieron? Entonces, la orientación cambia según especie, ¿verdad? La orientación del testículo en general es vertical en bovinos y en cerdos, y en otras especies es un poquito horizontal, aunque es un poquito más claro que caudal así, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí? ¿Podría repetir los límites? Los límites ya los pasamos, pero está bien. ¿De cuál de los dos? De los que no son cerdos. De los que no son cerdos. Un límite craneal que es la región esternopública, un límite caudal que es el periné y un límite lateral que es la crural interna o parte medial de los miembros pélvicos. ¿Ok? Bien. Perfecto. Ahora, cuando les hablaba de una diapositiva que les había puesto ahí, de que tenía un tumor en testículo que estaba a la par del pene, ¿se recuerdan? Bueno, ese testículo no llegó donde tenía que estar. ¿Dónde tenía que haber estado? En el escroto. Entonces dijimos que clitorquidismo es el término que se refiere a la falta de descenso al escroto de uno o de ambos. ¿Sí? Entonces, si entendimos eso, vamos a hablar un poquito acerca de la migración testicular. Embriológicamente, los testículos se originan abdominalmente, o sea, se van a ubicar abdominalmente. Caudal a los riñones, así como los ovarios, ¿se recuerdan? Pues los testículos embriológicamente están ahí. Pero luego van a migrar, por eso se llama migrar, que es que van a trasladarse. ¿Sí? Y la teoría de la migración testicular, que es la que mejor explica, aunque no es completa, o sea, no es así como que infalible. Vamos a ver por qué. Pero hay una explicación de por qué los testículos se desarrollan biológicamente abdominalmente a los riñones y por qué van a migrar al escroto. Y la explicación es a través de esta teoría, que más que teoría debería ser hipótesis. Y es porque para que los testículos produzcan espermatozoides, deben tener una temperatura corporal más fría o más baja al resto del cuerpo. ¿Me explico? O sea, si el cuerpo tiene una temperatura de 38, por decir algo, ¿sí? Entonces, los testículos tendrían que estar por lo menos medio grado abajo. Un poquito más lejos. Para que produzcan espermatozoides. Para que se produzca hormonas, no hay problema. Se puede producir a la temperatura corporal. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Allá arriba, Werner, Manuel y Rita. ¿Quedó claro? No hay que separar, que ese trío está pegado. Por eso es que los clitorquidos son estériles. El clitorquido, si es los dos testículos, es estéril. Si es un testículo, el testículo que está retenido no produce espermas y el que sí está en el suelto sí produce espermas. Pero si es por eso, la temperatura. Sí, pero el clitorquido hay que diferenciar si es bilateral o es unilateral. Entonces, si hablamos de estéril, tenemos que hablar del animal o del testículo. Bueno, el testículo. Bueno, entonces ahí estamos mejor. En dado caso no bajó el testículo que se quedó
Ajá. Siempre sigue produciendo hormonas. Exacto, es lo que acabo de decir. No va a poder producir espermatozoides porque se tiene que tener una temperatura más fría. Pero la parte hormonal sí puede funcionar a cualquier temperatura de esas. Entonces, por eso es que podemos ver un perro o un macho que sus dos testículos se quedaron intraabdominalmente y se pone bien califas a la hora de que una perrita esté en celo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque va a seguir produciendo hormonas. ¿Me explico? ¿Sí me entendieron? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es la explicación. ¿Ya? Bueno, entonces, la hipótesis de la migración testicular es que para que los testículos migran de la parte abdominal hasta la parte escrotal externa, porque para que se produzcan los espermatozoides se necesita una temperatura más baja o más fría a la temperatura corporal. ¿Quedó claro? Vale. Buenas noches. Ajá. Entonces, este descenso testicular, adelante. Este descenso testicular va a ocurrir en las diferentes especies en forma diferente. En el caso de los perros, puede ser después del nacimiento hasta máximo de 3 meses. ¿Sí? En el caso de los equinos, puede ser unos días antes hasta unos días después del nacimiento. O sea, ese es el periodo. En los bovinos es donde se ocurre la migración testicular más rápido. Tiene 3 o 4 meses que no ha nacido, ¿no? O sea, está efecto. ¿Cuánto dura la gestación de una vaca? ¿Va? Entonces, más o menos a los 3 o 4 meses de que está gestando, ese si es macho, ya migraron los testículos al escroto. Y en los cerdos es más o menos normalmente justo antes del nacimiento. ¿Ya? Entonces, más o menos los periodos a los cuales ocurre en estas especies la migración testicular. Y hablamos que es quirtotismo, ¿verdad? Que es la falta de descenso de uno o de ambos testículos. Pero, les decía que esta hipótesis no es infalible. No es infalible porque existe el término testicondos. Los animales testicondos son aquellos animales que desafían esa hipótesis de la migración testicular, porque los testicondos mantienen sus testículos abdominalmente, ya sea todo el tiempo, la mayor parte del tiempo o una parte del tiempo, y ahorita lo vamos a ver. O sea que los testicondos tienen abdominalmente, o sea, ellos tienen abdominalmente y puede ser que los desciendan en ciertos momentos o puede ser que ni los desciendan en ningún momento. Y sin embargo, estos animales sí, sus testículos sí producen espermatozoides. ¿Ven? ¿Te explico lo que significa el testicondo? Así es. Como la llanta de un avión. Ok. Entonces, los testicondos son animales que desafían la hipótesis de la migración testicular, porque van a tener los testículos abdominalmente, ya sea temporalmente, parcialmente o totalmente, y sí van a producir espermas. Entonces, los testicondos los vamos a dividir en testicondos temporales, testicondos estacionales. Los temporales son aquellos que mantienen sus testículos la mayoría del tiempo y solo los van a descender durante la cópula. O sea, se van a aparear y en ese momento descienden testículos y se aparean. Ejemplo, este paquidermo puede ser también, si no estoy mal, no me gusta mucho meterme en esas cosas porque a veces no es mi experiencia, pero también están los delfines y no me recuerdo. Bueno, en el caso de los otros tipos de especies, testicondos son estacionales, son aquellas especies animales que mantienen los testículos en el abdomen y los descienden durante toda la época de apareamiento. Y esos son los murciélagos y algunos roedores. ¿Sí? Y luego tenemos los testicondos permanentes. Estos fregados son los que desafían completamente la hipótesis de la migración testicular y de la explicación.
Porque estos mantienen sus testículos siempre abdominalmente o celómicamente y no los van a descender por ninguna razón. Es el caso de las aves y reptiles. ¿Sí? Entonces, con esa explicación, eso es la parte de la... Pero como nosotros, gracias a Dios, vamos a ver mamíferos y vamos a ver mamíferos domésticos, no me meto en problemas, ¿verdad? A eso sí, a pH, o sea, por lo tubo, eso se pH. Vamos hablando de reproductor, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a ver que esto sí tiene que descenderlos para que produzcan espermas, ¿verdad? ¿Estamos? Bien. Una vez que hemos entendido entonces qué es el aparato reproductor del macho, quiénes lo componen, qué es criptorquidismo, qué es migración testicular, cuándo ocurre en las diferentes especies y quiénes lo desafían y cómo se clasifican, vamos a empezar a hablar ahora sí anatomía. Y vamos a hablar de la anatomía del testículo, ¿sí? El testículo está cubierto por una serie de capas en una forma general que de afuera hacia adentro son las siguientes. La primera es el escroto. La segunda es el dartos. La tercera es la fascia escrotal. Luego, la túnica vaginal común, la túnica vaginal propia y la túnica albuginea. ¿Sí? Esas son las capas de afuera hacia adentro del testículo. La más externa entonces, escroto. La siguiente, dartos. La siguiente, la fascia escrotal. Luego la túnica vaginal común, túnica vaginal propia y la túnica albuginea. ¿Sí? De tal manera que hablando un poco del escroto, el escroto es la capa más externa que cubre los testículos y es piel. La piel del escroto tiene ciertas variantes con el resto de la piel del animal. Y es que por lo general va a tener cierta pigmentación, que a veces no es tan evidente, pero normalmente es un poquito más. ¿Por qué? Porque la melanina, ¿se recuerdan cuando hablamos de los pezones de la hembra que está en producción? Que se oscurecen. Pues aquí la melanina de los testículos también tienden a proteger de la luz ultravioleta y cosas externas. El escroto, que es la piel modificada que está cubriendo los testículos externamente y la más externa de todos, tiene la característica entonces de ser pigmentada, que esa pigmentación varía, ¿verdad? Miren, aquí bastante pigmentada, aquí no se mira mucho, pero son un poquito más morenos, no son tan blancos, ¿verdad? Puede tener pelos o no. En el caso de los machos de ovejas y de gatos, tienen bastante pelo. En las otras especies es un poco lampiño, ¿verdad? Es un poco sin pelos. O sea, va a variar también. ¿Sí? Tiene la característica, tienen glándulas sebáceas, producen grasa, ¿ya? Y tienen glándulas sudoríparas que disipan calor. Y además, este escroto, que es la piel, normalmente delimita que hay una pequeña depresión que se conoce como rafe medio, que es la separación que se mira externamente de los dos testículos, ¿verdad? Es el rafe medio. Bien, bien, muy bien. La segunda capa es el dartos. El dartos es una capa que está íntimamente pegada al escroto. Quiere decir que por fuera es escroto y le damos vuelta inmediatamente pegadita por dentro. Es el dartos. Es bastante difícil separarlos. ¿Lo explico? Y este dartos está formado por tejido fibroelástico y un músculo liso. O sea, tiene músculo. Y este músculo del dartos es el que permite arrugarse a la capa que está formando y acercar el testículo o alejarlo del cuerpo. ¿Lo explico? Quiere decir entonces que si hay frío, el dartos con ese músculo liso se va a contraer y va a hacer que el testículo se acerque al cuerpo por el frío, para un poquito más de calor, pero tampoco mucho, ¿verdad? Y si hay calor, el dartos se relaja y aleja el testículo más del cuerpo. ¿Está claro? Ese es porque tiene el músculo liso. Y ya dijimos que está íntimamente, o sea, aquí por fuera, este también fue una castración que hice hace como
Tiene 1000 años, de verdad. Ahí están mis campos viejos que me regalaron, contaba. ¿Sí? Pero estás ya con las otras peinando. Sí. Bueno. Eso es un gato. ¿O un perro? Oigos, creo que era un perro. Sí, es perro.